En el video del día de hoy les vamos a estar mostrando cómo se ve el polarizado en la noche aquí en la ciudad de Barranquilla. Bueno, en este momento estamos saliendo del centro comercial Viva. La idea es que vamos a estar dando una vuelta aquí por la ciudad. Voy con mi copiloto favorito, que acaba de cumplir 10 años y entonces ya me puede acompañar aquí en la silla de adelante. Y vamos a estar hablando con Alejandro, que nos cuente cómo se ve en la noche, si lo ve claro, si lo ve muy oscuro. Entonces la idea es mostrarles y ver los comentarios que él tenga sobre cómo se ve en la noche ya con el polarizado instalado. Les recuerdo que este polarizado, los porcentajes son 15% en el vidrio panorámico y 5% en los vidrios laterales y el vidrio trasero. Entonces, digamos que son unos porcentajes bastante bajos, pero yo creo que con esta calidad que instalamos, que es el Ceramic Plus de polarizados ya, la verdad que todos estos días yo lo he sentido bastante bien, se ve muy claro y ya vamos a salir aquí del centro comercial y les seguimos mostrando. Bueno, Alejandro, quiero saber qué opina de cómo se ve en la noche. Para mí, para mí, en la noche siempre puede ver como la nube, los carros, puede ver la luna, puede ver todo, pero como tenemos los polarizados, está más chévere porque ahora en la cabina no se ve nada, solo es para que las personas no puedan ver si se quieren dar fotos o algo. Pero, pero para mí es chévere. O sea, usted está diciendo que desde afuera no se ve, ¿cierto? Que las Ajá, personas desde afuera no ven. ajá. Pero, ¿cómo se ve desde aquí adentro hacia afuera? ¿Lo ve muy oscuro o se ve bien? ¿Cómo cree que se ve? Se ve como clarito. Se ve No, clarito, ¿cierto? O sea, se ve bien. ajá. Porque de afuera hacia adentro no se ve nada. Ujú. Entonces uno pensaría que si no se ve nada, entonces se vería muy oscuro de aquí adentro hacia afuera. Ajá, y es difícil para que tú puedas manejar. Exacto. Pero lo vemos bastante claro. Se ve, no hay reflejos de las luces, que eso en algunos polarizados se ve, que se ven como reflejos, como luces. La verdad que no se ve. Hacia los lados, como es 5%, ese sí se ve más oscuro. Y sobre todo en calles donde no hay buena iluminación, sí penaliza un poco el tema de los retrovisores y con el vidrio trasero, aunque sabemos que la visión hacia atrás en este Model Y no es muy buena. Entonces, cuando no hay buena iluminación, hacia los lados sí se ve poco. Poco, pero no, como lo están viendo en el video, o sea, se puede ver sin problema. Pero si no hay buena iluminación, sí penaliza un poco. Otro tema importante que hemos notado, que ya tenemos el polarizado instalado, es que ha bajado bastante la sensación de calor que se sentía cuando los vidrios pues no tenían el polarizado, o sea, se sentía que el sol quemaba, por lo menos yo sentía que me quemaba los brazos cuando lo ponía aquí sobre la ventana o cuando lo tenía aquí en el apoyabrazo central, yo sentía que quemaba ese sol, pero porque entraba aquí sobre todo por el panorámico. Esa sensación ha disminuido bastante y como los hemos compartido nuestras opiniones en otros videos, el techo, la verdad que cuando es de día,
En otra parte del video lo van a ver más claro, pero es que se ve como si estuviera polarizado, o sea, tiene el mismo color viéndolo desde adentro, así como se ve el polarizado. Entonces, esa sensación que sentíamos un poco con el sol entrando directamente por el panorámico y por los laterales, con este polarizado se baja notablemente, prácticamente ya no se siente. Si pensábamos que no era necesario instalar algo en el techo, ahora estamos completamente convencidos de que no es necesario para nuestro uso. Siempre aclarando para nuestro uso, porque sabemos que hay personas que tienen que estar mucho tiempo más en el carro que lo que nosotros lo usamos. Nosotros no pasamos más de una hora, o es raro el día que estamos más de una hora en el carro. Entonces no vamos a instalar nada en el techo. También la función de alistar la cabina o de encender el aire antes de llegar al carro es buenísima, y si uno lo hace 3-4 minutos antes, así el carro esté a mediodía, el sol pleno. Cuando voy a recoger a Alejandro, por ejemplo, tengo que dejar el carro parqueado fuera del colegio y me demoro más o menos unos 10 minutos cuando lo recojo. Entonces ya cuando voy o cuando vamos hacia el carro, activo esta función, y cuando llegamos, ¿cómo está el carro cuando llegamos, Alejandro? Frío, frío, frío. Se siente frío, ¿cierto? No se siente calor. Ajá. ¿O usted siente calor? Sí, sino que yo no siento calor porque como tú, cuando nosotros salimos, sí siempre abre la app y pones para que usted se enfríe ahí dentro. Pero yo no siento calor, solo siento frío, frío. Se siente frío, frío. Entonces es lo que estamos diciendo. Hace un muy buen trabajo esa función de alistar la cabina, y así esté. En estos días, por ejemplo, está haciendo aquí 34, 35 grados y se pone esa función, y cuando uno llega al carro está 22, 23, está frío sin ningún tipo de problema. Entonces sabemos que en las otras ciudades no se acostumbra a usar el aire acondicionado, pero si tienen ese problema de calentamiento de cabina, yo creo que con esa función, si de pronto les tienen que dejar el carro por cualquier motivo debajo del sol, con esa función van a sentir que esa sensación de calor que tienen va a ser muchísimo menor. Aquí estamos llegando a la 79 aquí en Barranquilla, que es una calle que está muy bien iluminada, y aquí pueden ver los laterales, pueden ver el trasero. La verdad que se ve perfecto. Como les digo, cuando hay buena iluminación no hay ningún tipo de problema. Hacia adelante se ve todo muy bien, sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, ahora le vamos a preguntar a la camarógrafa del día de hoy, que es mi esposa, a ver qué opinión tiene del polarizado, porque pues ella normalmente es la que va aquí de copiloto. Entonces, ¿qué cambio ha sentido respecto a cuando lo recibimos? Temperatura, visión. Así que por favor, Juliet, danos tu opinión. Bueno, las sensaciones después del polarizado son muy buenas. Antes del polarizado sentía que desde el panorámico el sol quemaba. Ya no, obviamente. El producto no sé si es un producto, pero lo que colocaron sí sirve, o sea, estoy muy satisfecha con ello. Ahorita pues obviamente ya no quema, es muy agradable estar allá adelante, pues con el polarizado. Es que el polarizado lo cambió todo, la verdad, lo cambió todo, y pues en mi opinión fue una muy buena inversión y una muy buena elección. Y en cuanto a la visibilidad, porque eso también es importante, ¿tú qué cambio has sentido en cuanto a la visibilidad? En la visibilidad no siento, o sea, aunque el carro, si tú lo miras si estás afuera, pues se ve muy oscuro, no se ve nada por dentro. Y uno piensa, pues cuando se monte, pues no va a haber nada. Pero no, todo lo contrario. Como pueden ver aquí en el video, está muy claro. Inclusive me gusta mucho el tema del vidrio del techo, porque cuando pasamos por calles iluminadas, que es lo que decías tú ahorita de la 79, se ve muchísimo luz dentro del carro. Exacto. Y evitas prender la luz. Entonces siempre de noche, pues cuando un carro como el que teníamos, que era el Mazda 3, uno quería buscar algo en mi bolso y tenía que prender la luz. Sí. En este caso no. Entonces para mí
como hemos dicho siempre, son opiniones personales, cada cual pues puede tener su opinión, pero para mí ha sido muy novedoso, muy chévere y beneficioso el tener el techo de esa manera. Y concuerdo contigo que no necesita un polarizado adicional. De pronto con un video que haremos en los próximos días, vamos a mostrar cómo es de día, para que se den cuenta cómo lo sentimos nosotros y cómo lo vivimos. Es más eso. Y eso que tú acabas de mencionar, yo no lo había pensado, no lo había visto, el tema de la visibilidad de noche, y es muy bueno, claro, lo que tú dices es que se ve mucho más iluminado toda la cabina sin necesidad de las luces. A ver, tiene las luces, ¿no? Si necesitamos usar las luces, las usamos, pero digamos que tiene ese toque, toda la cabina se ilumina y es agradable para los que van en las sillas traseras, sobre todo ver el cielo, si está la luna, cuando llueve. La verdad que me parece que es un atractivo muy bueno que tiene el carro, como para taparlo con algún polarizado muy oscuro, no tanto con el polarizado, porque el polarizado finalmente se va a ver, pero hay mucha gente que está optando por unos protectores que ponen aquí del techo. Y bueno, pues a ver, como les digo, respetamos todas las opiniones. Hay mucha gente que nos ha estado preguntando en los comentarios de los videos que si deben usar algo para el techo, si se siente mucho calor, y créanme que no es así, no sienten mucho calor. Es que, a ver, les he comentado también en otros videos que hay que usar el aire sí o sí. En Barranquilla sí o sí hay que usar el aire. Entonces, con el aire usándolo todo el tiempo, no se siente calor y tienen la vista maravillosa que da este techo tan grande. Aquí estamos en otra de las vías bien iluminadas que tiene Barranquilla, que es la 84, y de nuevo ustedes pueden ver el tema del techo, tema de laterales. Bueno, hay algo que no he comentado, o creo que sí lo comenté, el tema de los retrovisores. Mira ya los retrovisores, o este también. Ellos tienen una función aquí de fábrica, y es esta que dice oscurecimiento automático. Si yo la activo en unas zonas donde hay mucha oscuridad, ahí sí se ve muy poco el espejo retrovisor, muy poco, porque incluso ahí se ve, ya se está oscureciendo. Les estaba comentando sobre los retrovisores. En este momento ya pueden ver que se ven bastante oscuros. Todavía tenemos, digamos que no excelente iluminación, pero todavía ilumina. Pero si ven, ya las luces y los carros se ven como sombras, lo pueden ver. Entonces ustedes vienen acá a la pantalla, a donde está el apartado de los retrovisores, y desactivan esa función de oscurecimiento automático. Entonces enseguida puedes mostrar cómo el espejo ya se aclaró, y esto yo no lo sabía. Cuando instalamos el polarizado los primeros días, eso yo no lo sabía y se veía oscuro. De hecho, yo lo comenté en alguno de los grupos y en los comentarios también lo dije, que tal vez me hubiera gustado poner 10 o 15% también en los laterales, porque se veía muy oscuro el espejo. Y si bien con las cámaras podría adaptarse, digamos que cuesta porque uno está muy acostumbrado a usar los espejos, pero ya cuando uno quita esa función, ahí se ve perfecto el espejo, ya no se ve con ese problema de oscuridad. Con eso yo les recomiendo que si instalan un polarizado con un porcentaje muy bajo, desactiven esa función para que no vayan a tener ese problema. Aquí, por ejemplo, miren, esta vía sí está bastante oscura, y el polarizado hacia adelante perfecto, hacia los lados obviamente más oscuro, pero yo estoy viendo los espejos perfectos. Así que pues bueno, este era el video que queríamos hacerles. Queremos saber su opinión en los comentarios, que nos digan qué opinan, ya que vieron el video de cómo se ve en la noche. Y Alejandro, a ver, ¿qué más quiere decir? ¿Qué nos cuenta? Muchas gracias por ver este video y los veo en la próxima.